Queridos amigos y amigas, bateristas y músicos de todo el mundo, bienvenidos a este nuevo capítulo de Conversando con Drummers. Y aquí, bueno, en este capítulo tenemos al gran maestro Tano. Bienvenido. Hola Maribel y hola a toda la comunidad que está compartiendo este momento con nosotros. Excelente. Oye, es que yo creo que no necesitas mayores presentaciones porque aquel que no ha visto tu video en las redes sociales, por favor, revíselo. Eres un tremendo, tremendo baterista. Y bueno, tengo algunas preguntas importantes que hacer, ¿ya? Bueno, primero que todo, sé que los días martes en el Instagram ahí respondes preguntas. Ahí me ha gustado mucho, interactúas harto en las redes sociales. Está interesante eso. Eh, Bueno, me alegro. Sí, para quien no sabe, los martes, todos los días martes, eh, hemos creado, porque se ha dado de manera espontánea, nuestro club de los martes. En mi Instagram, donde figuro como Sebastián Tano Cavaletti, ese es mi Instagram y ahí me pueden conectar y sumarse todos los martes a nuestro club de los martes. El concepto es muy simple. Recibo inquietudes todos los días, preguntas todos los días. uh-huh. Entonces he creado este espacio donde eh, hay dos opciones, o pueden tomar una clase particular o consultoría particular conmigo, o está una opción donde yo devuelvo a la comunidad todo lo que la comunidad me da, eh, haciendo justamente esta interacción, creando esta interacción donde yo respondo preguntas de manera gratuita. Recibo muchísimas preguntas y a lo largo del día, es más, muchas veces los martes estoy o en estudios de grabación o grabando, produciendo o dando clases, entonces no todos los martes puedo responder la misma cantidad, pero sí intento estar a disposición. De hecho, hace un año y medio que estoy, nunca me he salteado ningún martes me lo he salteado. Y eso ha hecho que toda la comunidad pueda contar conmigo y sabe que estoy a su disposición. Todos los martes, preguntas de todo tipo, educativas, motivacionales, profesionales, con respecto al audio, que bueno, la gran mayoría de los que me sigue sabe que hace muchos años que trabajo como Drum Doctor y en producción de audio. He escrito un libro muy, muy, muy completo que se llama La Guía del Home Recording sobre grabación de baterías. Hace muchos años auspicia este ladrido. Entonces, hace muchos años que me dedico a grabar baterías, no solo como músico profesional, sino también me gusta todo este aspecto de el audio, la afinación, los micrófonos y todos los procesos de audio. Entonces, eso es lo que hago hace muchos años y escribí este libro para todos aquellos que deseen también evolucionar en este arte de grabar baterías en sus casas o en sus home studios. Así que bueno, todas esas cuestiones hacen que la comunidad sienta que les puedo aportar valor a sus necesidades. Entonces, justamente todos los martes estoy a su disposición en mi Instagram, donde me dejan, yo habilito, ¿no?, el cajón de preguntas, el famoso hazme una pregunta, y yo todos los martes ahí me dejan las preguntas y yo puedo compartir. De esa manera también yo puedo en vez de recibir y estar respondiendo todas las semanas las inquietudes de todos, que siempre deseo poder ayudar a todos, pero como para también, ya que uno también tiene muchas obligaciones, digo, bueno, ok, voy a ordenar todas estas necesidades poniendo un día específico, así que invito a todos aquellos que que consideren de alguna manera los puedo ayudar, con todo gusto los martes estaré a su disposición. Pero qué bien, te lo agradezco bastante, qué bueno. Y bueno, tratas de abarcar lo más posible de preguntas. Yo me he dado cuenta ahí, te da el tiempo, así que yo creo que toda la comunidad baterística te lo agradece. Y de músicos también, por supuesto. Así que yo creo que en nombre de todos te doy las gracias de eso. Así que bueno, sí, nos Por favor, un placer y una vocación para mí también. Es vocacional también. Yo hace muchos años que doy clases y tengo una profunda vocación de servicio y como docente. Lo amo dar clases y transmitir y poder disfrutar del logro y la superación de mis alumnos o a quien pueda ayudar. Y vos sabés que, porque vos también sos docente, cuando el otro puede superarse gracias a una pequeña semillita que vos pudiste aportarle, es un orgullo enorme
y es algo que el otro también valora muchísimo y no se va a olvidar más. Entonces, me parece que ahí radica el amor por estos martes. Claro, efectivamente, sí, como profe se siente alegría al ver los logros de los estudiantes y te voy a preguntar algunas cosas respecto a eso, pero antes de eso hay algo que me llama mucho la atención Ujú. y esto de que tú experimentas muchos sonidos, puedes buscar un sonido desde el baño de una casa hasta la pieza. Vi un video ahí de una rueda que bueno, me hizo mucho reír porque casi te echan de la casa, ¿no? Así que, ¿desde dónde nace? Tenemos también Desde, discúlpame, ¿desde dónde nace? Cuéntanos un poco, ¿de dónde nace esta experimentación de ir mezclando los sonidos? Porque es súper interesante. tiene que ver con mi personalidad curiosa y el juego. Eh, Creo que se combinan esos dos elementos, las ganas de jugar y de experimentar. Y documentar el resultado también. Me Ya, parece que entre esos tres elementos combinados, uno va encontrando un modo de utilizar y hacer música no, con esos elementos y esas texturas. Hace muchos años que lo hago, me gusta mucho y siento que también me mantiene em, como atento y alerta a descubrir cosas nuevas. Siempre estoy en la búsqueda de. Es como cada uno tiene su propia búsqueda, ¿no? Su propia misión interna. Y a mí las texturas, los sonidos, yo toco no a través, considero que como artista, ¿no? Cada uno va encontrando su personalidad y su propia voz. Y con los años, considero que ese es mi lugar, esa es mi voz. Y eso es lo que yo también le aporto a la música. No la batería, a la música, porque primero somos artistas, después somos músicos y tercero somos bateristas, en mi caso, ¿no? En ese orden, porque cuando uno es artista, toma decisiones artísticas en la vida. Donde a veces uno ve una sola cosa, un artista ve muchas opciones. O, ¿no? Alguien, tal vez alguien con otra cabeza ve ante una pregunta, ve una respuesta. Y nosotros, como artistas, tal vez vemos más de una respuesta posible o solución a una situación determinada. Y creo que eso es lo que nos define como artistas, que lo aplicamos a la música, pero hay otros artistas que se dedican a las artes plásticas o a otro tipo de artes, y nosotros además elegimos nuestro instrumento, la batería, para expresarnos y hacer música, donde puede ser un instrumento maravilloso o puede ser el más odiado por nuestros vecinos, nuestra familia y nuestros claro. compañeros. Así que es un arte también hacer música con la batería y con instrumentos de percusión. En ese aspecto se alinea todo lo que yo hago. La búsqueda, la textura, el sonido, tiene que ver un poco más con el espíritu de un percusionista que de un baterista. Porque eso, si yo tuviera la etiqueta de percusionista, no sería raro jugar con texturas, con sonidos, porque eso a un percusionista estamos mucho más habituados a que un percusionista lo haga, pero un baterista tal vez no. Y es un poco ahí donde yo encuentro mi fuente de inspiración, como en ese aspecto más de percusionista, tocando la bata. Y todo suena, todo genera un sonido. Si le encontramos la manera de hacer música con ellos, es hermoso. Y después hay un arte muy interesante eh, y es la postproducción. Uno también se pone bueno en postproducir ese sonido, porque así como uno busca sonidos eh, orgánicos, naturales, de la vida cotidiana. Después, eh, al igual que cuando grabamos la batería de manera tradicional, después viene como el paso siguiente y es, ok, tengo muchos tracks, los tengo que mezclar y hacer sonar de manera amable o bella Claro. para que la música y la audiencia disfrute de eso que hice. Entonces, hay un aspecto en la postproducción de esos sonidos que también uno evoluciona, aprende a hacerlo, cuanto en la gimnasia de hacerlo ininterrumpidamente, uno se pone bueno en ese arte. Y considero que ese es el otro arte que a mí también me desvela.
Te diría que agarré depende de donde estén mirando, pero un palillo o una baqueta. Nosotros acá en Argentina le decimos palillo, pero te diría que agarré un palillo e inmediatamente, al poco tiempo, agarré un micrófono y me compré una Porta Estudio de cassette hace muchos años y empecé a grabar. Y siempre me gustó, creo que de chico impactó muy fuerte la primera vez cuando yo era muy chico y me regalaron un radiograbador donde había un micrófono, todo de chico, ¿no? Era todo de juguete. Yo me acuerdo que podías grabar y yo me acuerdo que escuchar mi voz grabada fue algo que yo no lo podía creer y fue una bisagra, fue maravilloso. No podía creer, que parecía algo mágico, ¿no? Y creo que de ahí no volví más, de Te ahí no volví más. marcó. No, es Mm, como, para mí es grabar. Hoy en día es algo natural o está muy naturalizado, y en especial después del año pasado, donde, mm. donde muchos se volcaron a grabar, o por disponibilidad de tiempo o por necesidad emocional de hacer algo y darle un propósito a su día, porque quedamos confinados aquí en Argentina, estuvimos encerrados por muchos meses y muchos encontraron ahí su trinchera emocional, donde grabar y crear un laboratorio en su casa, donde poder encontrar motivación e inspiración a lo que ellos ya venían haciendo, que era tocar la batería, aunque sea por hobby o de manera amateur, y encontrar como una nueva dimensión en ese proceso evolutivo. Y lo encuentran en la grabación. Y es algo que se ha democratizado muchísimo en estos últimos años. Como todos bien sabemos, los bateristas número uno en cualquier parte del mundo tienen casi obligadamente que tener su estudio y ofrecen sus servicios, donde también permiten, como les permite adaptarse a los presupuestos ajustados que hay hoy en día, pero los hay. O sea, están ajustados, pero hay. Entonces, eso es lo importante también, Claro. ofrecer desde el lugar que cada uno puede, ofrecer justamente su talento, su capacidad, su valor, su magia a artistas de cualquier parte del mundo. Y esa es una belleza. Fíjate, estamos hablando dos países muy cercanos, pero no podríamos estar haciendo esto si no fuese por la tecnología y, y eso llevado digamos, a un proyecto global, porque cada uno de nosotros somos nuestra propia empresa y nuestra propia marca. Si nosotros lo vemos de esa manera y podemos proyectar nuestra propia marca a un nivel global, sin duda a todo aquel que crea que no se puede vivir para la música. Y acá hago esta aclaración y lo repito reiteradas oportunidades, y me gustaría que también ustedes se guarden esta sutil diferencia. Vivimos para la música, no de la música. Yo no vivo de la música, porque si no, le pido a la música. Parece que siempre le estoy pidiendo. Y yo no le pido, yo le doy. A la música le doy. Y resultado de darle por tanto tiempo y entregarme con todo mi corazón y con todas mis fortalezas y debilidades, la música en algún momento me empieza a dar. Pero yo vivo para la música. Y ese es el resultado de trabajar para ella y tratar de evolucionar y crecer. Y en algún momento se proyecta, ¿no? Como a gran escala. Bueno, acá el otro día Cristóbal Orozco, que es muy buen baterista, me mencionaba eso, la música justa, que va un poco a lo que dices tú, la música justa. Cuando tú le das y haces, en realidad sientes pasión por la música, empieza a recibir naturalmente. Oye, está súper interesante todo el trabajo que tú haces respecto a la grabación, y aquí te quiero preguntar algunas cosas. ¿Qué es lo que tú recomiendas? Bueno, primero que todo, yo vi un día un video tuyo de un bombo que lo ibas corriendo y ahí hablabas de la importancia de buscar el sonido, ¿cierto? En la grabación, y sé que te interesa mucho ese tema, ¿cierto? Pero ¿qué nos recomienda a nosotros? Sí, Cuéntanos, es la ubicación de la batería en la sala. claro. ¿Y por qué nos recomiendas tú a nosotros, como en la grabación, en equipo, en programa, respecto a la batería o a cualquier instrumento de percusión? ¿Qué nos recomiendas? Ok. Bien, es un proceso largo, es un proceso largo. Yo hace muchos años que me dedico a grabar como músico profesional, pero también como drum doctor y como productor.
Drum Doctor, para quien no sabe, porque es un término que acá en Argentina existe hace muchos años, yo lo hago hace 15 años, pero en muchos países de Latinoamérica de a poquito se va metiendo. eh, pero el Drum Doctor es un servicio donde excede el alquiler de instrumentos para sesiones de grabación, sino que también es, de alguna manera, uno afina instrumentos, ¿sí? De percusión, baterías, y es bastante más complejo, ¿no? Porque, ¿qué es afinar una batería? Y es muy subjetivo y es un arte en sí mismo, por eso es tan complejo. Por eso grabar una batería es tan complejo y el audio de la batería es el instrumento más complejo que hay para grabar, porque es subjetivo, es aleatorio y es muchas veces requiere de mucho oficio para lograr alcanzar el objetivo deseado, propuesto por o el artista o el productor muchas veces. Y necesitamos también aprender a trabajar en equipo, a recibir e interpretar claramente las direcciones de el capitán del proyecto y llevar al barco a destino sanos y salvos. Y eso es un proceso de aprendizaje, donde considero que para todo aquel que esté buscando evolucionar en cuanto a su audio, ya sea para uno mismo o para otro, es clave que se empiecen a grabar. No tiene sentido hablar de equipamiento y de batería y de parches y de platillos y de muchas cosas si uno no tiene perspectiva de uno mismo. Uno tiene que empezar a grabarse a uno mismo, primero para reconocerse mejor y segundo para entender cuál es la relación que existe entre el micrófono, los procesos de grabación, mi instrumento y mi oído. No es, nosotros tenemos una relación directa con nuestro instrumento, que es oído-instrumento. Eso es lo que hemos trabajado durante todos estos años de tocar la batería como músicos. Y hay un momento que nosotros cuando empezamos a grabar, empezamos a escuchar nuestro instrumento a través de un gran microscopio que agranda todos los detalles y escucha todo, es un oído biónico que escucha todo. Bien, te recomiendo grabar para todo aquel que aspire a tomarse seriamente su profesión y a evolucionar. El consejo es empezar por grabarse. Grabarse te va a asegurar que vos tengas una percepción diferente de tu instrumento a través de todo lo que es el monitoreo, los micrófonos y que vos empieces a escuchar tu instrumento en su versión grabada, no en su versión directa oído-instrumento. Eso hace que vos empieces a entender que lo que escuchás vos no es lo mismo que escucha el micrófono y eso te hace evolucionar muchísimo. Hay una frase que te voy a compartir a vos y a todos, a ustedes, los que están presentes, y es la siguiente. Cuando uno aprende a producir, toca producido. Cuando uno aprende a mezclar, toca mezclado. Cuando uno aprende a comprimir, toca comprimido. Cuando uno aprende a ecualizar, toca ecualizado. Todo lo que nosotros aprendamos más allá de nuestro instrumento, o sea, en todos los procesos de grabación, después los trasladamos al momento de tocar, los tenemos internalizados al momento de tocar. Y esa es una evolución enorme, es una evolución enorme y muy recomendable. Entonces, a todos aquellos que deseen hacer una actualización real y necesaria en este mundo hermoso, pero también muy competitivo porque hay muchos que hacen muchas cosas bien, hacen todo bien, tocan bien, graban increíble, son grandes productores, tocan todos los instrumentos. Es una obligación y una responsabilidad que todos nosotros tenemos. Primero con nosotros mismos y segundo ante nuestra estabilidad profesional. Cuando decimos que no hay trabajo, hay veces es un poco hay que rever qué estamos haciendo nosotros para justamente generarlo y que el mundo le dé valor a lo que nosotros le podemos aportar a esos proyectos. Entonces es muy, muy importante, ya sea que cada uno descubra, ¿no? En ese proceso descubra dónde se siente cómodo o cómoda y a gusto, pero es muy necesario para la evolución en cuanto al audio empezar a grabarse. Y digamos que hoy en día está bastante democratizado el presupuesto. No necesariamente tenemos que comenzar por algo muy caro o muy pretencioso. Quizás con una pequeña placa de audio, una computadora y dos canales, con dos micrófonos, los que puedan conseguir,
eso va a hacer que las neuronas empiecen a moverse en otra dimensión, más allá de tocar la batería. Y muchas veces también es maravilloso porque pasamos de convertirnos en de bateristas a músicos, ¿no? Pasamos de golpear parches a tocar parches y a hacer más música, ¿no? Y para mí eso es algo maravilloso. El proceso de grabarse es sin duda la frutilla del postre en nuestro proceso evolutivo. Y es algo que el año pasado quedó muy claro con todo el proceso, digamos, de confinamiento y de encierro y de distancia, ¿no? Como se siguió haciendo música, a quien supo adaptarse rápidamente pudo surfear esta ola haciendo música a distancia, con sus compañeros, con nuevas personas, pudiendo grabar desde su home studio, y eso es súper importante. Yo escribí un libro que se llama La Guía del Home Recording, para todos aquellos que lo quieran tener, está disponible en 44 grams, en la plataforma 44 grams, y si no, en mi Instagram está el link, en mi bio está el link para que puedan conseguir ese libro y muchos muchos otros contenidos. Tengo masterclasses, cursos y libros que están ahí a disposición. Pero bueno, la guía del home recording es un libro, es un proyecto completísimo, porque no es solamente un libro de 100 páginas, sino que también tiene más de una hora de tutoriales, de videos tutoriales, donde explico muchas cosas. Y acá viene algo clave. Básicamente yo lo pensé para mi comunidad, que son los bateristas. ¿Y con esto qué quiero decir? Nosotros los bateristas, punto uno, no manejamos, nuestro fuerte no es dominar el lenguaje armónico de la música. Si música es armonía, melodía y ritmo, nosotros dominamos el ritmo, somos fuertes, esa es nuestra zona donde nos sentimos fuertes y confiados. Pero armonía y melodía no es nuestro fuerte. Y de ahí tantos chistes que recibimos, ¿no? Y por otro lado, todo el aspecto técnico sobre cómo entender la diferencia entre un micrófono dinámico, condensador, cardioide, muchas cosas que a veces, explicado de la manera indicada, es muy fácil, pero puede parecer muy, muy, muy difícil si ponen palabras demasiado complejas para explicar algo que para mí es simple de explicar. Quizás es un talento, una capacidad que desarrollé, esto de poder hacer simple lo difícil, pero para mí es muy importante porque a mí me costó mucho entender. Y cuando yo le preguntaba, tenía una duda, estoy hablando de pre-internet, ¿no? Tengan en cuenta que es pre-internet, donde no es que ponías en Google algo y había 8 millones de videos tutoriales. O sea, procurar la información era muy difícil. ¿Y quién sabía de grabación en esa época? Los ingenieros, los técnicos. Y cuando grababas, le Claro. preguntabas a alguien algo y te lo explicaba con un lenguaje tan complejo y tan técnico propio de su universo, no de mi universo baterístico, que yo no entendía, es peor, entendía menos ahora, me generó más dudas que certezas. Entonces, yo me propuse esto, dije, cuando yo sepa, yo a mi comunidad, a todos los bateristas, les voy a explicar de una manera tan simple que todos los van a poder entender y va a parecer muy fácil lo difícil. Y ese fue mi desafío y lo logré. Siento que después de tantos años, de más de 20 años de dar clases y de grabar, encontré una manera de comunicar este arte de grabar baterías de una manera muy simple. Y eso lo volqué en este proyecto que se llama la guía del home recording, donde en los videos hay temas complejos como qué es la fase, entender la posición de los micrófonos, las diferencias entre los micrófonos. Por eso es un proyecto del cual estoy muy orgulloso y me gusta, disfruté muchísimo y recibo muchas hermosas devoluciones de todos aquellos que los tienen, que por suerte son muchísimos en toda Latinoamérica. Entonces No. sesiones de grabación profesionalmente grabadas, donde las pueden importar a cualquier programa que usen, las pueden importar y escuchar para tomar como referencia cómo debería sonar una batería bien grabada, así en multitrack para que practiquen mezclar, editar, postproducir, play-alongs para que puedan grabar sus baterías. Es un proyecto muy, 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 muy completo e integrado. Entonces, ese es el proyecto, la guía del home recording que está disponible en 44 grams. Oye, vamos a dejar todos los enlaces acá en la descripción del video. O sea, lo que están viendo Muy acá yo bien. creo que les va a parecer muy interesante. Además de, por supuesto, tu Instagram, por supuesto, para que te contacten, vean tus videos. Aunque yo creo que los que no lo han visto son pecadores, por supuesto. No, es De a broma. poquito.
de a Sí, poquito la comunidad se va haciendo eco. sí, y vamos a dejar ahí los links y todo para que puedan encontrar tu material a quien le interese, contactarte y todo eso, para que sea más fácil, ¿te parece? Oye, Bien, me parece muy bien. qué interesante material el que menciona, me llamó mucho la atención. Oye, y respecto a la afinación, vi un video de algodón, yo ocupo eso, el meter dentro de los toms el algodón, pero a tu gusto, yo sé que va dependiendo un poco de la música, pero a tu gusto, ¿cómo te gusta afinar los toms? ¿Apretada abajo, suelto arriba? ¿Cómo Ok, lo afinas tú? bien. Te voy a redoblar la apuesta y te voy a hacer una pregunta. ¿Qué es ¡Wow! afinar una batería? ¿Qué es afinar una batería? Para mí, afinarla es aprender a escucharla y a buscar el sonido que a mí me acomode para el tipo de música que voy a tocar. Para mí. Bien, ok. Está muy bien y coincido. Yo tengo una frase y es contextualizar el sonido de mi instrumento o alinear el sonido de mi instrumento a un contexto. Cualquiera de las dos son sinónimos. Ujú. En definitiva, yo lo que estoy haciendo es que ese instrumento, acorde a las decisiones de las personas involucradas en el proyecto, se integre y embellezca esa música. Claro. Puede ser una batería que, entre comillas, tenga el peor sonido del mundo, pero a ese proyecto le queda muy bien. Y estoy creando hermosos maridajes entre mi instrumento, tocado por un músico, que suena en una sala. Entonces, esas son, yo siempre en la guía del home recording hablo de las 4 patas de la grabación. El músico, el baterista en este caso, el instrumento, la sala y los micrófonos. Cuanto mejor alineados estén esos 4 elementos o 4 patas de la mesa, les digo yo, porque si la mesa está estable gracias a que esas 4 patas están sólidas y están fuertes. Si alguna de esas 4 patas no está fuerte, la mesa empieza a tambalear. Y si están algunas muy flojas, se puede caer. Y eso es el resultado de nuestra grabación. Por eso es muy importante tener en cuenta que nosotros, los bateristas, muchas veces ponemos nuestra energía en el instrumento. Vemos solamente nuestro instrumento y queremos que el resultado es por y para nuestro instrumento. Y excede ese límite. El resultado es producto de nosotros haciendo sonar el instrumento. Nosotros somos el origen y responsables. Nosotros tenemos un compromiso con el sonido. El sonido empieza por nosotros. Acá no hay como no es el huevo y la gallina que viene primero. No. El instrumento tuyo está ahí, el mío está ahí. Y si está ahí, en silencio, y ahí en silencio, es porque nosotros no lo hemos tocado. Cuando dicen que la batería suena fuerte, la batería no suena fuerte. Nosotros la hacemos sonar fuerte. Y el instrumento acompaña nuestro modo de hacerlo sonar. Y eso es muy importante, es una toma de conciencia clave. El instrumento empieza por nosotros, el sonido empieza por nosotros. Luego está el instrumento y es un poco donde muchos ponen el foco, pero te puedo asegurar que un mismo instrumento, bien tocado o mal tocado, parecen 2 instrumentos diferentes. Bien, es muy relativo, ¿no? Porque bien y mal es subjetivo, pero digo, donde está bien maridado ese concepto o esa manera de tocarlo con su Claro. contexto Que acústico suene como y grato. musical. Claro. Exactamente, Mm. exactamente. Por eso es muy importante tener una visión integrada y completa. ¿Cuál es el error del baterista? Por eso yo emprendo esta cruzada, ¿no? Digamos, como de transmitir este concepto con respecto al audio, donde hay tantos videos que parece que te dicen que parece que cambiar un parche o afinar una batería es más difícil que despegar un cohete a la luna. Te tenés que recibir primero de astronauta y después afinar una batería. No puede ser, no podés tardar que un tutorial para cambiar un parche dure 40 minutos. No, no tiene lógica, no tiene lógica. Y acá hay algo clave también. Muchos, a ver,
Yo siempre digo esta frase, el audio también se practica. Así como ustedes pasaron horas y horas perfeccionando su técnica, porque en definitiva la técnica es una herramienta que te permite contar una historia. Y el sonido es la voz que le vas a poner a esa historia. Entonces, cuando vos estás contando una historia, tenés que estar fuerte en los dos aspectos. Entonces, si tu voz flaquea, la historia y la emoción con la cual vas a transmitir tu historia va a flaquear. Es muy importante que, así como vos practicás técnica, también practiques sonido. Y practicar sonido tiene que ver con, muchos practican, por ejemplo, un paradiddle por días o meses o años hasta perfeccionar su paradiddle que suene maravilloso. Bien, ¿cuántas de esas personas, cada vez que llegan a su sala, a su sitio o lugar donde practican, desafinan completamente su batería y la afinan todos los días? Nunca. Hay personas que el parche resonador de sus toms no lo ha afinado en los últimos 10 años, no los ha tocado. Parece que están ahí solamente de adorno para sostener un parche. Y eso es muy importante. El audio se practica. Cómo lo toco, cómo genero yo diferentes texturas en mi instrumento, pero a su vez, cómo afino mi instrumento de tantas opciones, de tantas maneras, o cómo lo intervengo con dampers, con cinta, con distintos tipos de afinaciones, algunas que quedarán mejor con algún tipo de estilo musical y otras afinaciones que tengo que cambiar justamente para que mariden mejor con otro estilo musical. Eso es muy, muy importante. Afinar es eso. Y yo no practico afinación, pero sí miro 20 millones de tutoriales sobre afinación. Y creo que por mirar tutoriales voy a aprender a afinar. Entonces, yo les voy a dar un gran consejo. Yo no les voy a decir hoy cómo afinar. El valor de este encuentro no va a ser una fórmula. Yo no transmito fórmulas. Trato de compartir, primero, inspiración y segundo, conceptos. Conceptos claros, y que nos den una visión mucho más integrada de qué se trata el audio y la batería. Pero acá viene lo más importante, es un llamado a la acción. No es pasiva la evolución. Ustedes tienen el compromiso de, después de ver esto, agarrar su llave afinadora, su baqueta, abrir sus oídos e ir a jugar con su instrumento, a jugar, sin destino cierto, jueguen, jueguen. Acuérdense de esta frase, ojo mata oreja, ojo mata oreja. Miro demasiado y escucho poco. Tienen que practicar escuchar. Cierren los ojos, no miren más tutoriales. Empiecen a escuchar su corazón, su gusto, su oído y su intuición. Desarrollen su intuición y eso va a hacer que ganen confianza con el tiempo. Es clave. Tanto tutorial termina siendo inversamente proporcional a su evolución. Ustedes miran muchos tutoriales y cada vez siente que saben menos, porque hay tanta información que te abruma. Ahora, si vos cerrás los ojos, jugás con tu instrumento, te lo permitís, no esperás que nadie te diga cómo debe sonar tu instrumento. Vos tenés un gusto, yo tengo un gusto. Entonces lo que quiero lograr es que mi instrumento suene como a mí me gusta o como considero que embellece la canción. Con esta llave afinadora, aprieto tornillos o aflojo tornillos. Si aprieto, sé que sube el tono, si aflojo, sé que baja. Ya está. Apretá y aflojá tornillos hasta que encuentres algo que te guste. Y si no lo encontraste el primer día, seguí el segundo día y el tercer día y pasate 10 horas probando hasta que vas a encontrar una combinación que te guste. No es magia, es acumulación de horas en este arte de buscar un sonido, tal cual ya lo tenés internalizado, buscando la técnica ideal o un paradiddle soñado. Lo mismo va a pasar con esto, te lo aseguro, pero hay que cerrar los ojos, dejar de mirar tantos tutoriales que creemos que cuanto más tutoriales aprendemos o miramos, más vamos a saber. Y en realidad, por un lado, tenemos un conocimiento adquirido en base a recibir información, que entra por el ojo, nada más. Pero no se fortalece nuestro corazón, nuestra confianza y nuestra seguridad. ¿Y cómo dice la frase? Lo que no te mata, te fortalece. Claro, Yo también al principio tenía miedo cuando un productor me pedía ahí, no podés afinar así, podés afinar allá, y un sonido así, y un sonido así. Y yo decía, ay, por Dios, ¿cómo voy a hacer? Con amor, con, sin ego, aceptando que uno no es invencible e infalible. wow, Uno cuán siempre aprende. importante eso.
Totalmente. Yo no tengo que demostrar que soy infalible. Lo que sí tengo que demostrar es que estoy dispuesto a entregar todo lo que yo puedo dar para que el proyecto llegue a donde tiene que llegar. Claro. Hoy puedo dar 10, mañana daré 20, pasado daré 30 y así sucesivamente. En la acumulación de toda esa experiencia iré siendo cada vez de más valor para los proyectos. ¿Por qué? Porque cada vez aprendo más. Y después de tantos años de hacerlo, seguramente vas a sentirte muy seguro o segura de todo lo que estás haciendo. Y vas a saber con Wow. claridad cómo llegar a ese norte que tenés en tu cabeza y en tu corazón. Por eso es muy importante. Estamos en una época donde es muy frágil eh, la confianza. La confianza está, el tutorial te da, pero te quita también. Y yo lo que quiero que hoy, en este momento, vos, al terminar este encuentro, mires a tu instrumento, agarres tu llave afinadora y sin miedo lo desafines todo. Aflojá todos los parches. Es más, si tenés otros parches, ponele otros parches y trata de encontrar algo maravilloso, volver a afinar y encontrar algo maravilloso. Si no pasará hoy, pasará mañana. Y todos los días, antes de ponerte a tocar, aflojar todos los parches y volver a afinar tu instrumento. O alinear o contextualizar. Cuando nosotros hablamos de la palabra afinar, tiene un peso extra para nosotros los bateristas porque nuestro instrumento es un instrumento de afinaciones múltiples. Nosotros podemos, no le pedimos a nuestra caja tarola redoblante o snare, como quieras llamarlo, que esté en la 440. No es que yo agarro un Claro. afinador o una aplicación o lo que sea, y lo pongo ahí, tengo el afinador, No el es tan tumbón, simple, es soy verdad. coleccionista de afinadores, tengo afinadores para batería, todo, son herramientas, Ujú. pero esta herramienta es la que termina de decidir todo, tu oído, tu concepto y tu gusto. Entonces, muchas veces una herramienta te puede dar precisión o simetría, pero no te da carácter. Y lo que queremos es emocionarnos con el sonido del instrumento. Puede haber una fórmula que dice, bueno, aprieta así, aprieta así los tornillos, pero si no te emociona ese sonido, no pasa nada, es estéril. Y lo importante y lo que todos queremos es que ese sonido nos emocione. Por alguna razón, que toque ese botoncito mágico donde a vos se te ilumina el corazón, aparece esa sonrisa. Y yo me doy cuenta, cuando estoy afinando y trabajando en un estudio, cuando hay un sonido que aparece la sonrisa, yo de repente estoy afinando y de repente digo, se me pone la piel de gallina, me emociono yo con el sonido y miro y el productor hace, Ese, es eso, ese, es eso, eso. es ese, es ese, es ese, y se emociona y se abrazan por un sonido. Vos fijate, Qué pero vos fijate, importante. los grandes discos, los grandes discos tienen un sonido característico, los grandes bateristas, es una mezcla de ellos, cómo hacen sonar su instrumento, más su instrumento con su concepto. Y eso es muy importante. Busquemos adentro nuestro, no afuera. El sonido es el sonido de nuestra voz. Cuando vos escuchás mi voz, escuchás la mía. Yo no estoy queriendo emular la voz de otro. Y nadie me dice cómo debe sonar mi voz. Yo tengo que encontrar adentro mío cuál es mi voz, cómo quiero que mi instrumento, porque justamente es un instrumento para comunicar. ¿Por qué la música es un lenguaje no verbal? Yo estoy hablando a través de mi instrumento. Y yo necesito que el instrumento represente mi voz y mi manera de contar las historias fielmente a lo que yo me imagino o lo que quiero contar. Y eso es un proceso evolutivo, de madurez, de trabajo en el mejor de los sentidos lo digo, el trabajo. Es un trabajo incansable e inagotable de toda una vida, es una pasión por encontrar eso. Fíjense que esto es un arte que evoluciona día a día. El paladar, el gusto evoluciona. Nuestro paladar ha cambiado desde que somos niños y nuestros gustos han cambiado. Nuestro oído también evoluciona permanentemente. Acá hay algo clave también y es exponernos regularmente a situaciones que nos dejen evolucionar también. Si yo no grabo nunca, no voy a evolucionar. Si yo tengo instrumentos o toco, hace 20 años que toco con el mismo instrumento dentro de mi habitación, es muy difícil evolucionar porque no tengo puntos de comparación. Y no sé, empiezo a creer que mi universo es genial, es maravilloso, es increíble, pero nunca salí a otros lugares para Mm, poder comparar. claro, Y la comparación la es clave. comparación. Yo tengo que Sí. salir de mis cuatro paredes para poder tener una percepción más real de cuál es la realidad objetiva, no subjetiva.
porque esta es mi realidad subjetiva, esa es tu realidad subjetiva, pero hay una que es un poco más objetiva. Que hay Y un es cuando vos mundo, vas... y Perdón. discúlpame, pero en la batería ya hay un mundo y en la música hay un mundo. Entonces, claro, esto de llamarnos a investigar, para mí una excelente respuesta respecto a la afinación, porque nos llamas a soltar todos los parches, a indagar y buscar el sonido que nos gusta y nada, me deja muy satisfecha esa respuesta. O sea, sí, hay que investigar respecto a la afinación y buscar y buscar. Así que está muy, muy bueno, muy Es inspirador. buscar. Sí, Nuestro instrumento no es un La 440, no es claro. afinado o desafinado. Por eso esa palabra para nosotros los bateristas representa algo, es una mochila tan pesada, Mm, porque nosotros tenemos como un miedo eh, que nuestro instrumento no esté afinado. Y no existe ese concepto como tal, afinado o desafinado. No, es, es funcional o eficiente a ese contexto o no, pero según ciertos subjetivismos de quienes toman la decisión. Entonces, muchas veces cuando mm, los clientes para quienes yo trabajo, o como drum doctor o como baterista, me piden un sonido determinado, yo les pido, ok, pasame una referencia, pasame un link de alguna plataforma donde yo pueda escuchar esos sonidos que vos tenés en mente, hacia dónde te gustaría que nosotros vayamos, y yo, con mis capacidades y mi experiencia, decidiré qué instrumentos son los indicados para alcanzar ese objetivo. Pero es muy importante esta gimnasia de interactuar con otras personas, de claro. entender que yo Comparar un tengo un poco. gusto. Mm, Exacto, yo tengo un gusto, un concepto, pero no es el único. Y cuando uno hace música, está haciendo música en equipo. Y acá es clave, jugar en equipo. Eso es muy importante. mm, Hay algunos que tienen ese don de jugar en equipo, de ser grandes jugadores en equipo. Y eso es clave al momento de hacer música. Nosotros le decimos acá en Argentina el que es morfón o comilón. Con esto es cuando estamos jugando, por ejemplo, al fútbol, cuando estamos jugando, está ese que siempre quiere la pelota, se la queda y no se la pasa a ningún compañero, y lo peor de todo es que nunca hace el gol. Entonces el equipo termina perdiendo. Si me decís que, bueno, por lo menos hiciera el gol, no. Y eso es, es muchas veces lo que pasa al momento de hacer música. claro. Como artistas siempre pensamos en nosotros, ponemos siempre la batería en primer plano. Queremos que la batería sea lo más importante de la música. Cuando empezamos no sé, cualquier búsqueda es la batería, la batería, la batería. Y eso yo sé que es parte de nuestra naturaleza, pero por eso los invito a grabar, a producir, Claro. a mezclar. Cuando uno aprende a producir, después toca producido. Entiende el valor real de la batería como parte de un gran rompecabezas. Oye, y Donde aparte mi además que, función, perdón, si no, dale, dale. déjame terminar con esto, donde mi función es hacer sonar mejor al resto. No sonar cada vez yo mejor, sino que mi función es hacer sonar cada vez mejor al resto. Si los otros suenan bien, yo también voy a sonar bien y la canción va a sonar bien. Es eso, es jugar en equipo, es muy importante. Jugar en equipo, el rol de ganar en equipo es como ganar es como, como sinónimo de la canción es hermosa y todos jugamos para ella, ¿no? Es eso, o la música, ¿no? Claro. Oye, no, no, solo te iba a decir, y es que si no jugamos en equipo no podemos y no aprendemos a escuchar. Y es sumamente importante el escuchar y el jugar en equipo. Así que, súper. Ok, con respecto al audio les voy a transmitir una reflexión, un ejercicio muy simple. Cuando yo agarro una guitarra, yo, vos y cualquiera que esté mirando, ¿qué hace cuando uno la quiere afinar? Toca la guitarra, toca una cuerda y la otra mano en la clavija ajusta hasta llegar a la nota indicada. Yo le digo acción, reacción, acción, reacción. Acciono un sonido, escucho y reacciono a eso que escucho, teniendo que decidir si está afinado o desafinado o si tengo que ajustar o aflojar la clavija. ¿Cuál es uno de los problemas más comunes al momento de afinar? Me voy a correr un poco y aquí tengo un tambor. Aquí tengo un tambor. No sé si llega a ver. Sí.
Oh, aquí me voy a correr un poco más. Perdón, se ve y se Ahí escucha sí. súper, súper bien. Ahí sí. Aquí estamos. Aquí me voy a acercar un poquito más. Bien. ¿Cuál es uno de los problemas más habituales al momento de afinar un instrumento? Pasa esto, como todos los tutoriales, tengo tanta información que ya no sé qué hacer. Solamente trato de copiar fórmulas y me olvidé de escuchar y de sentir y de usar el sentido común, que eso es lo más alarmante. Si yo fuera a, por ejemplo, emprender un camino y digo, quiero emprender un camino hacia el calor, es una metáfora, pero quiero emprender un camino hacia el calor. Entonces, emprendo un camino y de repente se bifurca. Tengo dos opciones. No sé, ninguna tiene un cartel de hacia dónde está el calor. Vamos a usar el sentido común. Tomo el camino, la bifurcación hacia la derecha y cada vez se pone más frío. ¿Cuál es la lógica? Que por ahí no va. Por ahí Por no ahí no va. es. Voy para el El otro otro no lo lado. sé. Sí, el otro no lo sé, pero por ahí yo confirmo que no es. Ujú, Entonces retrocedo y voy a probar hacia el otro camino. claro. Tomo el otro camino y cada vez se siente más calor. Quiere decir que, ok, confirmo que ese es el camino. ¿Bien? Eso es lógica y eso es sentido común. Cuando yo estoy afinando un instrumento, tengo que escuchar, reflexionar sobre eso que estoy escuchando y tomar una decisión. ¿Me estoy acercando al objetivo o me estoy alejando? No estoy copiando una fórmula, tengo que escuchar, sentir y sacar esa conclusión. Entre dos opciones, ¿me estoy acercando o me estoy alejando? Si estoy acercándome, estoy confirmando que el instrumento se está pareciendo cada vez más a eso que yo quiero, o si me estoy alejando, quiere decir que por ahí no va. Tengo que ver qué otro camino tomar para acercarme al destino. Y esto es clave. Ok, antes recuerdan que hice la comparación con la guitarra. Acción, reacción. Escucho, decido si tengo que afinar o no con esta mano, con la clavija. Dos manos. Llave afinadora, baqueta. Acción, reacción. Escucho. ¿Suena como quiero? Lo dejo así. No, equipo ganador no se cambia. Si algo suena, no tengo que hacer nada. No tengo que cambiar parche, no tengo que afinar. Si algo que me gusta como suena, lo dejo tal cual está. Si considero que este sonido está muy grave o muy agudo, depende de lo que yo quiera. Por ejemplo, digo, bueno, ok, quiero un sonido más grave. No voy a hacer un cuartito de vuelta y después al final escucho. Por ejemplo, hago esto, hago esto, hago esto, paso por todos los tornillos y recién después emito un sonido. Porque tal vez la respuesta estaba en el medio. Es como si yo hubiera tomado el camino y recién al final del camino confirmé, caminé 2 días y al final del día confirmé que, no era para acá, me estoy muriendo de frío. Ahora vuelvo 2 días para atrás y era para el otro lado. No, yo cada vez voy, si yo siento en mi piel que cada vez hace más frío, confirmo que para ahí no es. Ya me voy a dar cuenta que para ahí no es. Entonces, yo cada vez, por eso digo, tengo que accionar un sonido con esta mano y con la otra reaccionar. Entonces, lo quiero más grave. Ya está. ¿Está más grave? Sí. Escucho. Me gustó, lo dejo ahí. No hago todo esto de, no, cada tornillo lo bajo, cada tornillo lo subo, media vueltita, un cuartito de vuelta, porque esas son fórmulas que pueden servir o no pueden servir, pero no se vuelvan locos con 1000 fórmulas. Escuchen, sientan, usen la lógica, usen su intuición, sientan, o sea, vuelvan a rever este video con esta lógica que les acabo de compartir, esta analogía con el camino. Tienen que escuchar, tienen que sentir, usen los oídos, usen su astucia, su inteligencia, su lógica para ver para dónde, ¿sí?, está ese norte. ¿Me estoy acercando o me estoy alejando? Acción, reacción. Cada vez que yo aprieto, tengo que generar un sonido para ver si me estoy acercando o me estoy alejando de ese norte. Eso es muy importante. En cuanto a conceptos, este es un concepto muy sólido.
No, yo no lo vi nunca, o por lo menos lo he creado espontánea y naturalmente basado en mis experiencias y en todos mis alumnos. Y yo he creado también lo que se llama el Seminario de Drum Doctor. Este año cumple 9 años. Ya es un seminario internacional, lo he dado en México, lo he dado en Uruguay, en Paraguay, en Argentina, con muchas ediciones. Y tengo bastante pulido el arte de transmitir y enseñar cómo razonar el audio y cómo entenderlo mejor, pero de una manera muy simple, muy clara, muy casi que parece, ¿cómo no me di cuenta antes? Eso es lo que yo quiero, digamos, también como generar, y es acercarse al instrumento de una manera muy natural y muy espontánea, no fórmulas, cosas así como, no, escuchen su instrumento, practiquen escuchar y sentir su instrumento. Acuérdense, todas estas cositas que estamos compartiendo hoy, sin duda van a fortalecer su camino evolutivo. Eso es lo que me gustaría. Siento que eso es lo que yo le quiero aportar a este vivo. Hay muchos ejercicios, pero a nivel educativo, a nivel pedagógico, siento que este concepto es muy sólido y es único. Esto guárdenselo y seguramente los va a acompañar toda su vida. Buenísimo, buenísimo, está muy bueno, te lo agradezco, está buenísimo, me encantó. A escucharse entonces, a ir afinando, y me encantó el concepto que lanzaste de la guitarra, me gustó mucho eso, está muy, muy, muy bueno. Así Es que, muy, es muy loco como a veces aplicamos una lógica para un instrumento y no la aplicamos para este. claro, Por eso hay veces con estos, como dice el gran Jojo Meyer, yo no tengo, a ver, en una pequeña frase podemos crear grandes cambios de paradigma. O mm, sea, para enseñarte a afinar o para hablar en detalle, para eso yo he creado los contenidos educativos que he creado, está el seminario de Drum Doctor, está la guía al home recording, hay un montón de contenidos para ayudarte a tu proceso, digamos, a mejorar tu proceso evolutivo y además hay 20.000 tutoriales que podés ver o si querés podés tomar clases online o presenciales conmigo. Por eso también doy clases para un montón de alumnos online, para toda Latinoamérica, que toman clases porque quieren aprender mejor este arte, clases de grabación, sobre home recording, sobre un montón de batería, ¿no? Con el concepto tradicional de clases. Pero estos pequeños, grandes cambios, en una pequeña frase te cambia el paradigma de cómo vos razonabas tu instrumento. Y claro. es ahí donde en estas pequeñas posibilidades, en estas pequeñas ventanitas, ¿no? que en este caso vos nos estás brindando y me estás dando la posibilidad a mí y a todos los que están aquí presentes de juntarnos, ¿no? Y que yo les pueda compartir un poquito de esto que yo les puedo aportar. Oye, Y ese es el valor de este encuentro, ¿no? Es un pequeño cambio de paradigma que puede impactar muchísimo en nuestro arte. claro, es maravilloso y que sí, es verdad, tú tienes un montón de tutoriales, un montón de enseñanzas, pero por lo mismo, por esta experimentación y por el trabajo que tú haces de producción, de afinación y todo eso, que me interesaba saber eso, porque para aprender, por supuesto, hay hartos tutoriales, pero también en Conversando con Dramen nos interesa mucho saber sobre el baterista. Oye, Tano, y como última pregunta, que es súper específica, quiero preguntarte, bueno, la historia del baterista casi siempre empieza como de la misma forma, alguien le enseñó o alguien de la familia era músico, etcétera. Y tú nos contabas un poco cuál fue el clic que hubo cuando te empezó a gustar como la grabación, ¿cierto? Pero Ujú. ¿cuál fue el momento en que te marcó la batería? Que dijiste, wow, por aquí va o me gusta demasiado. ¿Recuerdas eso? Si nos puedes contar un poquito. Sí, sí, claro, lo tengo muy presente. Yo era muy chico, estaba en la escuela, acá le decimos escuela primaria, creo que le dicen liceo, no, liceo, no me acuerdo cómo le dicen en Chile. Colegio, liceo, sí, Liceo creo que es la colegio. secundaria, creo que es sí, cuando sos chico, cuando sos muy chico, eh, Enseñanza básica, enseñanza básica. enseñanza básica, ahí está, eso, cuando yo era muy chico y fui a la casa de un amigo y fuimos en la parte trasera de su casa, de repente había como una frazada cubriendo algo. Hizo así, la corrió, para mí fue la cosa más linda del mundo. O sea, corrió así la frazada y yo vi una batería y me cambió la vida.
Me cambió la vida. O sea, ni la toqué, estaba arrumbada un cuerpo arriba del otro. No era nada, no era nada. A ver, fue como amor a primera vista que no lo puedo escribir. Bueno, en realidad lo puedo escribir porque lo estoy haciendo, de hecho, pero no había nada Claro. sonando. Pero había algo en el diseño, no sé qué, que me cambió. Fue un segundo que cambió mi vida. Y a partir de ahí empezó, digamos, calculo yo que, bueno, como todo, por eso tengo un libro que también está en su versión digital, se llama Cocina para Bateristas, y por eso lo nombré de esa manera. Primero porque la cocina es donde empieza todo, ¿no? La cocina es donde empieza todo, donde se empieza a cocinar un artista, un profesional, pero también como analogía con algo tan común para nosotros que es golpear ollas, sartenes, ¿no? Los bateristas. Entonces, por eso también es donde empezamos. Y Cocina para Bateristas representa ese espíritu y ese gen nuestro del baterista. Y como todos nosotros, bueno, mis padres me decían que también yo golpeaba todo lo que estaba a mi alcance. Y creo que a partir de ese momento empezó, aunque sea como muy inconscientemente, a construirse el futuro baterista. Y a Claro. partir de ahí, bueno, la vida me fue llevando. Viví en Estados Unidos, aprendí allá a tocar la batería y todo ese proceso también. Oye, pero Tano, disculpa, claro, empezaste ahí, lo viste por primera vez el instrumento, después yo creo que hoy a sartenes, todo, pero ¿recuerdas cuál es tu primer batería que tuviste? Sí, claro, fue una marca nacional argentina. En realidad, no. Miento, porque esa era la primera batería que más o menos tenía forma de batería. Porque me acuerdo, la primera batería fue mis papás, en mi casa no había músicos. Esto es algo importante, también me gustaría compartirles esto. En mi casa no había música, no había músicos, mis papás son los dos profesionales donde siempre valoro y agradezco su entrega y su talento por apoyar a sus hijos en lo que sus hijos quisieran encarar o Hacer. comenzar. Pero ese fue su talento, apoyarnos a mí y a mis hermanas. Pero ellos no sabían, con todo el amor, ¿viste? Pero con muy poco conocimiento en este rubro. Y ellos nos acompañaron. No había música, no había músicos, no eran melómanos, no es que escuchaban música, no. Muy poca relación con la música había en mi casa. Y no sé por qué, calculo que por esto que te acabo de comentar, había algo en la batería que me parecía maravilloso, como a todo niño es un instrumento que lo cautiva al ojo primero, ¿no? Y porque también uno puede descargar toda esa energía joven, ¿no? Y esa energía, el volumen, pegarle a cosas, ¿no? Es como maravilloso. Y segundo, hubo un momento donde yo quería tener mi instrumento y bueno, mi padre me acompañó a un lugar donde fabricaban baterías y eran muy malas, muy malas. No había nada, no tenía, o sea, me lo pongo a pensar el día de hoy y era malísima, eran malísimas. De hecho, me acuerdo que la plata alcanzó para comprar eh, eh, un bombo y dos toms. No Así como tenía por ni timbal ni tom de pie. Y además ninguno de los dos sabía nada. Eh, Después, no tenía, un amigo me prestó acá le decimos un redoblante de murga, un tambor de murga que tenía por ahí tirado, era muy malo. Y me acuerdo que para los platillos teníamos lo que era una base, era una base de cemento donde poníamos una sombrilla en el verano, en el patio. Y entonces no tenía dónde poner mi platillo. Entonces era esa base con un palo de una escoba con un clavo en la punta y ahí ponía mi platillo. Y yo en mi cabeza yo era el baterista de Soda Stereo, yo era Charlie Alberti, o era el baterista de los Guns N' Roses. En mi cabeza yo cerraba los ojos y era un sueño, porque maravilloso. yo estaba tocando la batería. Y hay veces, hay algo que muchos jóvenes no se dan cuenta, y hay veces somos demasiado impacientes o queremos todo muy Lo fácil. mejor para tocar bien y bueno. Esa- y, y muy fácil o muy rápido. Realmente hay algo que es el valor de, em, de hacer algo sin prisa pero sin pausa, por mucho tiempo. Y eso
por acumulación y proyección de esa energía, hace que empiecen a pasar cosas. Pero hay que hacerlo con determinación, con entrega, con todos los miedos que tenemos nosotros de morirnos de hambre haciendo esto, pero viviendo para la música, porque una de las grandes pagas es ser felices cada día de nuestra vida, cuando nosotros nos levantamos y encontramos que acá nosotros encontramos nuestro propósito, en hacer música, que para esto vinimos a esta vida, no para ser millonarios, no para tener el mejor auto del mundo, no para medirnos con la misma vara que se mide todo en general en nuestro entorno, sino que nosotros, como dije antes, y como para cerrar el círculo de este encuentro, nosotros, artistas, tomamos decisiones artísticas en nuestra vida. Y eso es lo que nos diferencia del mundo y lo que nos hace únicos. Somos artistas, músicos y por último, bateristas. Pero somos seres muy sensibles y eso es lo que nos da eh, nuestro Pasión, propósito en esta claro. vida. Es el propósito y eso es gran parte de nuestra paga. Levantarnos todos los días haciendo algo que nos encanta y Nos no podemos gusta, creer que en algún momento nos empezaron a pagar por hacer algo que nosotros amamos. que nos hace feliz y que nos apasiona. Por supuesto, oye, te felicito, qué interesante, me gustó mucho lo que nos contaste, esto de que, bueno, no hay nadie en tu familia de músicos, todo el No, interés, bueno, casi siempre a los que he entrevistado vienen de familia de músicos y nada, bueno, me representa absolutamente, me pasa lo mismo, así que mira. genial. Y Oye, Tano, empecé de grande, a los 17 maravilloso. años empecé a tocar la batería, a los 17, no empecé de chico. Hay veces uno También, cree que cuanto más chico, o sea, sumar años haciendo algo parece que es sumar talento, ¿no? Pero no, la verdad que nunca es tarde para hacer algo que te apasiona. Si descubriste tu claro. vocación a los 60, a los 50, a los 40, cuando sea. Yo tengo muchos alumnos que yo les digo son mis alumnos terapéuticos, porque vienen a saldar una deuda consigo mismo. Hacía muchos, tal vez son abogados, contadores, exitosos, médicos, pero vienen a saldar una deuda consigo mismo y ellos decidieron que su profesión, la que les da, la que los provee de un ingreso y una estabilidad económica, eh, digamos, ya la tienen resuelta y ahora quieren retomar este sueño pospuesto por tantos años y es hacer música o tocar la batería, aunque sea para ellos en su cuarto tocando las canciones que ellos Para escuchaban su de chicos. gusto, claro. Exacto, Buenísimo. pero nunca es tarde para hacer algo que te apasiona y por lo menos darte la posibilidad de probar. Ujú, buenísimo. Oye, Tano, muchas gracias, te pasaste. Me encantó poder conversar un ratito contigo y que todos los que nos estén viendo les guste mucho. Sin duda les va a gustar. Muchas gracias por tu disposición, por tu buena onda, por poder explicarnos las cosas tan bien. Y nada, vamos a dejar al final un videíto de improvisación de Tano y también invitarlos, por supuesto, aquí a suscribirse al programa porque vamos a seguir aprendiendo, vamos a seguir compartiendo con más bateristas. Muchas gracias, Tano. Muchas gracias. Gracias a ti y a todos ustedes que están presentes aquí en este momento. Y recuerden también que aquí pueden dejar sus comentarios y pueden etiquetar a quien deseen compartirle esto. Aquí abajo los pueden etiquetar e invitarlos a hacer que esta semilla vuele lejos. Gracias. Excelente. Nos vemos. Chao, chao.